con un tema que, como lo mencioné en las palabras anteriores, es un tema que hablamos día a día en los servicios de obstetricia, en donde la humanización tiene que estar presente en el cuidado de enfermería todos los días y en toda la práctica clínica, pero de verdad que es muy difícil poder a veces implementar lo que es un proceso humanizado o una atención humanizada. Pero para ello entonces quiero también mostrarles más adelante una estrategia que vamos a empezar a implementar, aunque ya viene hace varios años, y es el plan de parto. Y mostrar a las instituciones los pros y los contras que esto podría traer y los beneficios frente a la atención humanizada. Y para empezar entonces esta conferencia, ¿qué queremos mostrar? Los diferentes significados de la humanización y todo lo referente a este término. ¿Y qué es humanizar? Humanizar significa hacer humano, familiar o afable algo o alguien. Humano es comprensivo, sensible a los infortunios ajenos. Y desde aquí este significado ya empezamos que la humanización se da al otro. Y la humanización como tal es la acción y el efecto de humanizar o de humanizarse. Cuando entendemos estos significados o analizamos el significado como tal, a veces es muy difícil ponerlo en la práctica. Pero lo que pretendo con esta presentación es tener un acercamiento de cómo desde nuestra práctica podemos hacer humano ese servicio y hacer sentir a nuestros pacientes que están siendo tenidas en cuenta como objetivo de nuestro cuidado. Para ello, entonces, nuestra teorista Watson, que pertenece a la Escuela del Cuidado, nos dice que esta escuela cree que las enfermeras pueden mejorar la calidad del cuidado a nuestras pacientes si se abren dimensiones tales como la espiritualidad y la cultura, y esto venimos hablándolo hace mucho tiempo. Nosotros no estamos tratando cuerpos, nosotros no estamos curando cuerpos, nosotros estamos tratando pacientes integralmente, en donde la espiritualidad, la cultura, el conocimiento, la forma de ser de nuestros pacientes tiene que impactar en nuestro cuidado. Y para Watson, ella también refiere en el 89 que la gente necesita de una persona amorosa y de una persona de cuidado. Se necesita volverse amoroso, moral y cuidadores, y se necesita amor, respeto, cuidar de sí mismo y tratar con dignidad a las personas, amar a otros y tratarlos con dignidad. Entonces ustedes ven, ya empezamos a ver términos que vienen y nacen de la conducta del ser humano, de la personalidad del ser humano. Lo que significa que si una enfermera no tiene estas características, la práctica de enfermería y el cuidado pues no va a ser humano. Además de eso, la normatividad que nos dice. La ley 911 en el artículo 14 describe que la enfermera debe ser un apoyo y debe ser de prudencia y una adecuada comunicación e información y va a adoptar y debe adoptar una conducta respetuosa, tolerante frente a las creencias, valores culturales, convicciones religiosas de los sujetos de cuidado. Y en este caso, ¿quiénes son? Pues son nuestras pacientes obstétricas. Además de eso, para recordar, o lo que nos dice la Asociación Americana de Enfermeras, dice que el cuidado de enfermería debe ser holístico. ¿Y qué significa esto? Que nuestro cuidado debe ser enfocado en todos los ámbitos del ser humano, y esta debe ser nuestra meta. ¿Qué significa? Que nuestro cuidado debe ser basado en lo físico, lo emocional y lo psicológico, tanto para las pacientes y sus familias. Aquí traigo un artículo y buscando en la literatura podemos encontrar muchos artículos que nos hablan acerca de la humanización y la humanización en enfermería. Este es un estudio que se hizo incluso en 2005 en la ciudad en el departamento de Cundinamarca con 80 maternas y qué esperaban ellas o en qué se basaba el cuidado de enfermería humanizado durante la atención del parto. Y en este estudio encontraron, ese fue un estudio de 80 maternas de bajo riesgo de atención de parto, y qué esperaban y qué resaltaban, que la planeación del cuidado debe ser individualizado, que el acompañamiento permanente tanto de la persona significativa para ella y como de la enfermera es vital para cumplir los objetivos asistenciales que nos planteamos, que el trato debe ser amable, que ellas esperan un apoyo, comprensión y educación durante la atención del parto. Además de eso, respeto y privacidad. Una comunicación permanente de todo su proceso de atención, de lo que está sintiendo, de lo que va a sentir y de lo que va a pasar durante su atención. Y además de eso, pues también se espera y resaltaba mucho que este cuidado
y todos los estándares de atención deben estar basados en la última evidencia científica. Si ustedes ven, las pacientes, digamos que esto es transparente o invisible a las pacientes cuando van a tener su parto, ellas ¿qué esperan? Que nosotros les brindemos la mejor atención. ¿Qué es importante? Las pacientes durante el trabajo de parto experimentan ciertas situaciones, ciertos sentimientos relacionados con temor, tensión, dolor, ansiedad, y no es para menos, porque van a experimentar muchas de ellas nuevas cosas, una nueva situación en su vida. Muchas de ellas en nuestras instituciones pueden tener problemas sociales, socioeconómicos o problemas familiares. Van con muchas expectativas en el momento del parto. Además de eso, pues han experimentado ciertos cambios biológicos y emocionales y su estado de salud cambia. Pueden ser de alto o de bajo riesgo. Y también necesitan esa satisfacción de sus necesidades básicas. ¿Qué esperan entonces y qué nos mostró este estudio? Las pacientes esperan que la enfermera sea empática, que tenga un afecto hacia ellas, que se comuniquen permanentemente, que haya una responsabilidad y una comprensión hacia su situación. Este es otro artículo que nos habla, ya cambiando un poco el cuidado como tal, y es la adherencia a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y es que hace muchos años la Organización Mundial de la Salud, para la Organización Mundial de la salud materno-infantil, el binomio madre-hijo se volvió un objetivo fundamental de desarrollo. ¿Qué nos habla este estudio? Este estudio se realizó en 3 instituciones de Medellín, donde se manejaron pacientes de alto y bajo riesgo y medían cuál era esa adherencia frente a las recomendaciones que las vemos a mano derecha de la presentación, de la diapositiva. Ellos concluyeron realmente que estamos lejos en estas instituciones de estar adheridos a esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es fundamental conocer los sentimientos y las percepciones de la mujer, del acompañante y su familia. Y muchas veces ni siquiera les preguntamos cómo se llaman. Lo sabemos porque la historia clínica lo dice, ¿sí? Es importante concienciar y concientizar y transformar el proceso de atención del personal sanitario. Si bien es cierto, está estandarizado el proceso de atención, pero debe ser individualizado. No es lo mismo lo que necesita una paciente de una familia a lo que necesita otra que llegue a la atención. Y claramente establecer los protocolos y las guías de práctica clínica, y debemos evitar intervenciones clínicas innecesarias. Y eso lo vemos día a día. Que ¿cuál es la necesidad? La necesidad parte o primaria es la necesidad del personal asistencial y no de las pacientes. Al lado derecho vemos qué fue lo que menos adherencia tuvo, y es que al 85.9% de las pacientes del estudio no se les permitió que ingresara el acompañante. Y nosotros sabemos qué importante es esto, que la paciente esté acompañada. Y lo otro que tuvo una mayor proporción, el 92.2%, y es que no se les permitió la movilidad durante el trabajo de parto y no se les permitió que tuvieran una posición erguida en el trabajo de parto. ¿Y qué sucede? Y es que nosotros, por lo general, estamos acostumbrados o dentro de nuestra práctica diaria es que la paciente llegue y se acueste. La acostamos en la cama, la canalizamos, la monitorizamos y empezamos su trabajo de parto, refuerzo de parto, inducción de parto, pero no la dejamos movilizar. Y si quiere ir al baño, seguramente es más fácil ponerle el pato y no llevarla caminando hasta el baño, que puede estar incluso lejos de las salas de trabajo de parto como tal. Entonces, si vemos, son 2 cosas muy sencillas que yo creo que están al alcance del sistema de salud. No necesitamos adquirir absolutamente nada para permitir estas prácticas. Y como lo decía, para la Organización Mundial de la Salud, considera que el cuidado materno es una prioridad que forma parte de las políticas públicas. Y de hecho, para nosotros, la atención de la materna tiene cuanta normatividad vigente existe en Colombia y es de obligatorio cumplimiento. Recibimos auditorías y demás, pero yo creo que no cumplimos ni el 50% de lo que está allí escrito. Entonces, si ustedes ven, la mujer y el recién nacido, su familia, debe ser un objetivo primario en este momento para mejorar las prácticas. Y además de esto, esta es otra investigación que se realizó en el departamento de Huila, de la ciudad de Neiva, en donde 2 enfermeras realizaron una encuesta
Aquí lo hicieron realmente solo a 6 pacientes, pero los datos que sacaron el objetivo era realmente levantar información relevante de cómo sintieron ellas, cómo fue su atención, y esto fue después de haber tenido su parto. Ellas hicieron 3 preguntas, que fueron estas. ¿Cuál fue su experiencia respecto al acompañamiento dado por la enfermera durante el trabajo de parto? La segunda es, ¿cómo describiría el interés de la enfermera por brindarle el cuidado durante su trabajo de parto? Y la tercera, ¿cuál fue su experiencia respecto al acompañamiento dado por la enfermera? Y cuando hablamos de acompañamiento en este artículo es por la enfermera, no por su familiar. ¿Y qué encontraron? En estas 6 pacientes, uno diría, bueno, es una muestra muy pequeña, que pueden decir 6 pacientes, pero eso es más para demostrar o para mostrarnos realmente el sentir de 6 pacientes, y yo creo que si nos lo muestra una es importante también. Ellas decían, sacaron 5 cosas importantes, en general fueron aspectos pues, o consideraciones muy positivas. La primera era la perseverancia en el acompañamiento y en el refuerzo verbal positivo. Y es que es supremamente importante esa comunicación con la paciente, es alentarla en todo momento, decirle cosas positivas durante la atención. La segunda es que lo que necesita la parturienta realmente es confianza, seguridad y tranquilidad durante su proceso de atención. Muchas de ellas resumían, o varias de ellas resumían, que en el momento de la atención encontraron un ángel, y creo que varios de nosotros hemos tenido esas expresiones de las pacientes. Me dice, usted es un ángel en mi camino y en la atención. El cuarto es, la enfermera me animaba a seguir adelante, y sobre todo lo decían en el expulsivo, porque me decían, sigue adelante, porque ellas en ese momento pueden tender a desfallecer. Dice, ya no quiero más, o sea, ya no puedo más. La enfermera es vital al lado de la cama de la paciente diciéndole, tú puedes seguir adelante, tú puedes y tú puedes. Y finalmente, el conocimiento de la enfermera produce seguridad en la gestante. Ellas sentían que la enfermera sabía lo que estaba haciendo, sabía el proceso de atención, sabía las guías y demás, todos estos protocolos que mencioné hace un momento. Entonces, si ustedes ven, resaltamos varias cosas de las que hemos mencionado anteriormente, es el acompañamiento, la confianza, la seguridad, la tranquilidad, el conocimiento y las buenas prácticas desde enfermería. Entonces, ahora sí, después de este preámbulo y el acercamiento que tenemos en enfermería frente al cuidado, quiero mostrarles qué hacemos en la Fundación Santa Fe. Y no puedo dejar de presentar, creo que ya varias lo conocen, lo han escuchado, y es el modelo de práctica profesional de enfermería. Y es que en la Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos un propio modelo de práctica de enfermería que está centrado en ¿quién? Como lo hemos mencionado, en la paciente, en la familia y en su cuidador. Y tenemos 4 pilares fundamentales dentro de este proceso de atención. Está la gestión clínica con enfoque de riesgo, está la práctica basada en la evidencia, están la educación al paciente y su familia, y no podíamos dejar a un lado el servicio humanizado. ¿Y cómo implementamos ese servicio humanizado en el servicio de obstetricia? Es básicamente, como lo mencionamos, a través del proceso de enfermería, la valoración de enfermería y la identificación de las necesidades individuales de nuestros pacientes. Esto que nos lleva a planear el cuidado, a ejecutar y evaluar el cuidado, obviamente centrado en la paciente, en su familia y en su bebé. Para nosotros, ¿qué es el parto humanizado? Esa es una definición que salió realmente del equipo interdisciplinario médico y enfermera, y en donde nosotros mencionamos que el parto humanizado para la Fundación Santa Fe es la atención de la madre y el recién nacido y su familia basados en sus necesidades personales, respetando sus derechos, opiniones y emociones con el fin de que la familia experimente uno de los mejores momentos de su vida. ¿Qué comportamientos definimos nosotros entonces que debe tener la enfermera obstétrica para la fundación? Debe tener siempre una actitud de respeto, una actitud de escucha hacia los pacientes. A veces yo sé que el día a día nos lleva a estar entrando, saliendo de la habitación, llevando esos procesos administrativos y asistenciales, pero a veces no tenemos tiempo para escuchar a las pacientes.
A veces cuando uno entra a la habitación, bueno, ¿cómo te ha ido con enfermería? ¿Tienes alguna observación? A veces nos dicen, no, la vi cuando llegó a recibir turno y la vi cuando fue a entregar turno, no la vi durante todo el tiempo, durante todo el turno. Yo creo que esta es una de las características supremamente importantes, escuchar a las pacientes. A veces tienen muchas cosas que contarnos y simplemente con esa escucha nosotros podemos definir qué tiene la paciente y cómo podemos utilizar esto para que ella nos aporte y fortalecer nuestro cuidado y nuestro plan de cuidado. La comprensión. A veces es difícil y entramos siempre a juzgar a las pacientes, a juzgar sus comportamientos, el de ellas y el de sus familiares. La compañía, y aquí la enfoco también en la compañía del ser significativo para ella, pero también la compañía permanente del personal asistencial. Empatía, ponerse en los zapatos de la paciente, ponerse en su situación y mirar cómo reaccionaría yo, y eso me ayuda a entenderla un poco más. Y obviamente la calidez en la atención, y la calidez debe estar presente en todo lo que haga la enfermera frente a las pacientes. Las pacientes, como lo vimos anteriormente, tienen unas necesidades educativas y de esto las gestantes sí que tienen necesidades educativas. Las primigestantes, las pacientes que no han recibido muchas veces una atención completa durante el control prenatal, no han hecho curso de preparación para la maternidad, es su primer bebé, cuando tienen ya están en trabajo de parto, van a tener su bebé, de verdad que nos hacen muchas preguntas que para nosotros pueden ser obvias las respuestas, pero definitivamente para ellas no. Muchas veces no saben ni siquiera, ni ella ni su esposo, cómo cargar el bebé y nos dicen, prefiero que lo alce usted y me lo entregue. Entonces, yo creo que es supremamente importante la educación que nosotros les demos a nuestros pacientes, sus creencias espirituales y culturales, el acompañamiento y el apoyo nuevamente, la información permanente que le demos, y es que nosotros tenemos que informarle a la paciente en todo su proceso qué está pasando con ella, qué queremos hacer, qué vamos a hacer. Debemos hacerlas partícipe en la toma de las decisiones que tomemos, que debamos tomar en el proceso de atención. No hay nada más terrible, pienso yo, y a veces lo vemos, y es que la paciente va a cesárea y le preguntamos, ¿pero por qué vas a cesárea? ¿Cuál es el motivo de la cesárea? Y muchas veces no lo saben, o nos dicen, pregúntele a mi médico, ¿sí? Y ahí ya entendemos que seguramente la indicación es médica, ¿sí? Es del médico. Entonces, yo creo que si tenemos una paciente informada, tenemos una paciente con conocimiento, ella de verdad va a ser un pilar muy importante para tomar esas buenas decisiones y tener los buenos resultados que esperamos. Debe haber una atención oportuna y de calidad, y debemos tener en cuenta pues sus necesidades emocionales. En la Fundación Santa Fe tenemos dos procesos transversales que los hemos apropiado 100% y han sido un pilar muy fuerte para nuestro cuidado en obstetricia. El primero está la transferencia del cuidado, la llamamos, pues la mencionamos como el cambio de turno que siempre y todos conocemos cómo es. Nosotros tenemos una transferencia de cuidado donde mediante las metodologías VAR entregamos ese cuidado a las personas que van a recibir y continuar la atención de nuestras pacientes. Y lo hacemos, como lo ven, dentro de la habitación de la paciente con la familia y le contamos en qué va su proceso. Ahí volvemos a donde una paciente informada, de verdad que es una colaboración muy grande en el proceso. Y además de eso, tenemos metas concertadas y dentro de cada una de nuestras habitaciones del hospital, incluyendo sala de partos, tenemos 2 tableros. En estos tableros, la enfermera en la transferencia del cuidado plasma qué debemos tener en cuenta para la atención de la paciente. Eso, como les mencionaba, es individualizado. No llegar a hacer la plana y tener en cuenta laboratorios como a todas las pacientes, sino, por ejemplo, la paciente quiere estar sola, ¿sí? Y puede que ella quiera estar sola en el proceso. Además de eso, ¿qué meta quiero yo alcanzar con mi paciente? Y esto debe estar aquí plasmado para recordarle a la paciente y al personal asistencial cuál es el objetivo de mi turno con la paciente. Aquí también, qué actividades, qué cosas tenemos pendientes para el día o el turno con la paciente. Y aquí a este lado es un espacio en donde para nosotros aquí empezamos a plasmar también el nombre del bebé, porque para nosotros es el nombre, es el bebé, es Mariana, Juan, Lucía, Luciana, Jerónimo, Jacobo, nombres familiares para nosotros. ¿Sí? Y no el bebé de la 5001, porque así los mencionamos, o las del 50 o la de la preeclampsia. Y debo decir que muchas veces en la institución hacemos eso.
porque para mí es más fácil mencionarla por el diagnóstico, porque ni siquiera me acuerdo cómo se llama mi paciente. ¿Listo? Y aquí es un espacio en donde ellos pueden dejar mensajes para ellos mismos, para el personal asistencial. Bueno, ellos pueden escribir lo que quieran. Entonces, creo que esas dos son estrategias que, si bien cierto, son transversales en la institución, son obligatorias, han sido una gran herramienta para nosotros en obstetricia. Y de esta manera involucramos 100% a las pacientes y a sus familias. ¿Qué debe tener entonces y cuáles son esas características o lineamientos del parto humanizado en la institución? Y debo decir que tratamos de cumplirlas al 100%. Como lo dije al principio, es difícil que todo el equipo asistencial, tanto médicos, neonatólogos, pediatras, enfermeras, auxiliares, cumplan 100% esos lineamientos, a pesar de que están estandarizados y están dentro de protocolos que hay que cumplir 100%. Entonces, evitamos o tratamos de evitar procedimientos innecesarios en la atención de la paciente. Favorecemos el acompañamiento permanente, y eso sí que ha sido difícil durante la pandemia. Y debemos decir que en la fundación, cuando empezó la pandemia y empezó el pánico colectivo, porque hubo pánico colectivo, nosotros no permitíamos que nadie entrara, solo la paciente. No la podía acompañar a absolutamente nadie, iniciando la pandemia. ¿Qué nos dimos cuenta y qué pasó? Pues pacientes incómodas, pacientes molestas, pacientes temerosas. ¿Por qué? Porque están solas. A pesar de que el personal asistencial está con ellas, las pacientes se sentían solas. Y no es lo mismo ver como aquí en la foto está el papá, la mamá y el bebé, a que esté la enfermera un momento y de pronto tenga que salirse a hacer el resto de sus actividades. ¿Qué se hizo a través del tiempo? Pues analizar realmente y tomar decisiones, bueno, ¿qué vamos a hacer para permitir el ingreso de los acompañantes? Y debo decirles que actualmente permitimos el acompañamiento, estén o no vacunados, tengan o no prueba de COVID, porque lo que obviamente, y lo han escuchado, que es importante, pues mantener nuestras propias medidas de bioseguridad. Si yo porto efectivamente y correctamente los elementos de protección, pues voy a minimizar ese contagio. Y si le explico a los demás y le digo al equipo asistencial por qué tenemos que usar los elementos de protección, pues obviamente ese riesgo va a disminuir. Pues no va a ser cero, porque el riesgo va a estar latente todo el tiempo y presente todo el tiempo. El contacto piel a piel las 2 primeras horas de vida, debo decir que hace 5 años nosotros no hacíamos contacto piel a piel, no lo hacíamos, porque era muy difícil, el médico estaba de afán, el pediatra estaba de afán, entonces hago toda la adaptación y después se lo damos a la mamá. Pero nosotros llevamos el contacto piel a piel las 2 primeras horas de vida, cumplimos el 100% en recién nacidos sano, en aquel que no se va a la unidad de recién nacidos, y también lo hacemos durante las 2 primeras horas de vida. Si bien es cierto, como para tratar de negociar con el resto del equipo que hacemos, pues apenas nada se lo colocamos 3, 4 minutos en contacto piel a piel, si se puede, ¿no? Dependiendo de la situación de la mamá y del bebé. Luego la pediatra se lo lleva a hacer la adaptación neonatal, no nos demoramos más de 5 minutos, y luego volvemos y se lo colocamos contacto piel a piel. ¿Sí? Tenemos, digamos que un lapso de 5 minutos, pero tratamos de cumplir las 2 horas de vida, pero que hemos visto y que es importante, no todas las pacientes saben qué es contacto piel a piel. Entonces, cuando uno le pregunta, ella dice, sí, me lo pusieron desnudo aquí encima, pero no saben la importancia del contacto piel a piel y no lo identifican como un contacto piel a piel. Entonces, no es simplemente ponerle desnudo el bebé a la piel, el contacto con ella directo, sino explicarle el por qué, porque ella va a decir, sí, me lo pusieron desnudo. No separamos el recién nacido de la madre o de la familia a menos que sea necesario. Pero si tengo que separarlo, siempre va con el acompañante que escogió la paciente. El recién nacido no circula solo por la institución, con el camillero o la enfermera, siempre va el familiar. Si no está, tengo que esperarlo. Si es urgente, obviamente le explicamos a la paciente que toca hacerlo. Empoderamos a la paciente en su proceso, mantenemos informada a la paciente. Como les decía, mantener informada a la paciente y a su familia en todo momento, favorecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, garantizamos la autonomía, privacidad, apoyo emocional, realizamos un trabajo interdisciplinario, garantizamos la seguridad en los procesos, realizamos una atención individualizada, defendemos los derechos de las madres y de nuestros recién nacidos, respetamos sus creencias e instauramos claramente pues, los protocolos y las guías en la institución. Y tratamos, y creo que eso en enfermería es 100% veedor,
de ese cumplimiento de los protocolos, que sí en el día a día vemos que todo el mundo pues quiere saltarlos e implementar sus propios protocolos. Para ello traigo 4 estándares operacionales que deben estar basados y fundamentados primero en la normatividad, basados en la evidencia y en los mejores resultados. Aquí algunas de nuestras experiencias. Nosotros, si la paciente por condición clínica no puede realizar el contacto piel a piel, pues el papá, y justo ayer hablábamos de ellos, la experiencia de los papás realizando el contacto piel a piel. Tenemos habitaciones individuales. Yo sé que en muchas de las instituciones no es posible, pero sí tenemos que mirar cuál es la mejor estrategia para mantener la privacidad de nuestras pacientes. La lactancia materna, incluso en cesárea. Esta es una paciente en cesárea. Y en cesárea sí se puede. ¿Cómo lo hacemos en cesárea? Lo dejamos 3, 4 minutos aquí. Luego va a adaptación y cuando la paciente salga a recuperación, lo seguimos colocando contacto piel a piel. ¿Y por qué no? Miren, toda la situación de las pacientes. Tuvimos una paciente que estaba cumpliendo años y el esposo no sabía, y eso sentía yo, no sabía cómo decirnos que quería hacerle algo a la esposa. Y simplemente permitirle colgar unos globos, traer una torta, un pendón, si ustedes ven está colgado aquí de los 2 atriles. Y no tuvimos que hacer una recolecta de mucho dinero para hacer sentir a esa señora y a través de llamada o Teams con el resto de su familia y su esposo, que es el que nos está tomando la foto, pues hacerla sentir en ese momento. Está embarazada todavía, en estudio de preeclampsia y pues cuando iba a salir a su casa a celebrar su cumpleaños, pues no lo sabíamos. Pero fuimos invitadas y partícipes de este proceso, de esta celebración para ella. Otra estrategia que nosotros implementamos y realmente es muy sencilla, pero creo que ha sido súper ganadora, y es que nosotros cuando la paciente salía de la institución le entregábamos este diploma, pero este diploma estaban las huellas del bebé y aquí estaba diligenciado a computador y se imprimía con los datos que ustedes ven acá. Cuando llegó la pandemia, quien tomaba las huellas era la persona de la notaría, pero como ya no va la persona de la notaría, pues no sabíamos que esto se le entregaba con los datos y este recuadro desocupado. Cuando nos dimos cuenta, dijimos, no, ¿qué podemos hacer desde enfermería para que esto tan sencillo, porque es un papel, no es tan hoja, es un papel más grueso, sea especial para las pacientes? Y entonces, lo que hicimos fue, listo, vamos a hacerlo nosotros, vamos a escribirlo en marcador y vamos a tomarle las huellas en el momento de la adaptación neonatal cuando tomamos la huella para la historia clínica. Ven acá, por ejemplo, lo hizo la anestesióloga y la pediatra, ¿sí? Ha sido, digamos, como tan relevante y tan sensible para el equipo que hasta la doctora me dijo, se llama Conchita, me dijo, cuando yo esté acá yo hago los diplomas. Y nosotras, bueno, pues por nosotras no hay problema. Debo decir que no hay ningún diploma que sea igual al otro, ninguno, y en computador son iguales, ¿sí? Y qué tan sencillo es y cuánto nos demoramos así tomando las huellas. Aquí están las enfermeras, cada una haciendo su diploma de su recién nacido. Aquí está, digamos que fotos que nos muestran cómo es la entrega y cómo con un detalle tan sencillo, porque realmente es sencillo, pero tan significativo. Yo creo que las personas guardan más las huellas que una foto del recién nacido. Las huellas nunca más las vas a volver a tener, ¿sí? A menos que se las tomes todos los días, pero la del momento del nacimiento es súper significativo para ellas. Aquí un video. Y ese es un video de cómo hacemos la entrega, porque la entrega no es simplemente aquí le dejo las huellas de su bebé. Procuramos, y sé que a veces no es posible el 100%, pero procuramos, y aquí el enfermero le está explicando a ella que para nosotros el nacimiento de su bebé, que se llama Mía, es importante. Y por ello le entregamos un diploma que es un obsequio que nosotros le entregamos a ella para que recuerde el día del nacimiento como un momento especial. Y ahí están todo el personal asistencial, está el obstetra de turno que la acompañó y le dijo, aquí están las huellitas de Mía, ¿sí? Ahí están. Entonces, si ustedes ven, a veces para humanizar y para sensibilizarnos en el momento de la atención del parto con nuestros pacientes, no es necesario tener estrategias costosas
de mucha gente, sino mirar con los recursos que tenemos actualmente qué podemos hacer e implementar a las pacientes para hacerlas sentir bien. Y en el ejemplo de las huellas, yo creo que muchas de nosotros que hemos hecho, en una hoja las ponemos y se las entregamos. Y para ellas puede ser igual de valioso que el diploma que nosotros les entregamos. Otra de las estrategias que debo reconocer vamos a empezar a implementar es el plan de parto. No sé si lo hemos escuchado. Muchas de las pacientes, por lo menos en la fundación, nos llegaban con 3 hojas de plan de parto y es como ellas quieren que sea atendido su parto en la Fundación Santa Fe. Y sé que esto puede ser así en varias instituciones. Incluso hablamos desde, miren, 1929. Esta señora, que es una autoridad en el parto, maternidad, dula, y es antropóloga, bueno, fue antropóloga social y define el plan de parto como una estrategia para contrarrestar la excesiva medicalización del mismo, siendo este un documento escrito donde la embarazada plasma su voluntad tras haber recibido información sobre el embarazo y el parto, de acuerdo con sus valores, deseos personales, expectativas y necesidades particulares. Entonces vemos claramente que debe ser escrito y debe ser concertado con su obstetra y debe ser informado, pero esto debe ser informado no el día que va a ir a tener su bebé, ¿sí? Porque eso puede traernos problemas. Eso debe ser informado durante todo el proceso de atención y plasmarlo casi en el último control para que llegue fresquito el día del parto. Y este es un estudio que se realizó en 3 instituciones de Medellín también, en donde analizaban qué era pues, el plan de parto y su efectividad y su relación con los resultados maternos y neonatales. ¿Qué encontraron? Encontraron que el cumplimiento del parto establecieron que el 3.4% de las mujeres no se cumplió nada. Uno diría, bueno, es bajito, el 3.4%. Ninguno de los puntos. El 27% de las mujeres solo se cumplió el 25% del total de preferencias, porque esos son preferencias de la paciente y el obstetra. El 32.5% se llevó a cabo el 50%, el 29.2% el 75% y solo el 7.9% se cumplió en su totalidad. Entonces uno dice, en su totalidad realmente es muy bajito, pero miren, el grupo de mujeres donde se cumplió o esa adherencia a ese plan que fue bajo, tuvo un porcentaje mayor en cesáreas que en la atención del parto y tuvieron peores resultados en el Apgar y en el pH del cordón neonatal. Pero a las que se les cumplió más del 75%, el porcentaje de cesárea cayó a un 6.1%. Y eso solo es uno de los aspectos que uno pudiera analizar y sacar estudios o sacar datos de simplemente una implementación del parto. Entonces, ¿es efectivo o no es efectivo? ¿Es bueno o no es bueno el plan de parto? Y debo decir que es algo nuevo que se está utilizando en las instituciones. Nosotros consideramos que sí es necesario implementar un plan de parto, siempre y cuando no se cumpla o no se ponga en riesgo la seguridad de los pacientes, la calidad en la atención. ¿Cuáles son los pros y contras que sacaba este estudio? Pues los pros, mejores resultados maternos, participación activa de la madre y de la familia en el proceso, es una herramienta eficaz para alcanzar un parto más natural, mejora la comunicación del equipo asistencial y aumenta la satisfacción de la paciente y su familia. Pero ¿cuáles son los contras que encontraron en el estudio? Y es que como el proceso de parto es un proceso incierto, dinámico, cambiante en todo momento, puede ser que ese plan de parto no se cumpla por X o Y razón y la paciente sienta que no se le cumplió su deseo. Puede generar tensión en el equipo, puede generar tensión entre el paciente y su médico tratante, el obstetra puede sentir que perdió autoridad o autonomía durante la atención del parto y es opcional. Al ser opcional, entonces el obstetra puede o no aplicarlo. Entonces, y también aquí eso está muy relacionado con la satisfacción. El pro es que si se cumplió, la paciente dice, o se demuestra una satisfacción alta, pero si no, pues la satisfacción cae de la paciente. Para nosotros, entonces, implementar el parto, pues el plan de parto, esta es una lista de chequeo con preferencias
con las que fortaleceremos el diálogo entre la paciente y su familia y el obstetra para el momento de la atención del parto. Pero ustedes van a ver, nosotros aquí no ponemos, digamos, en discusión directa con la paciente si quiere o no que le coloquemos oxitocina, si quiere o no que le hagamos amniotomía, si quiere o no que utilicemos forceps, porque esas son prácticas realmente a veces muy difíciles de romper esos paradigmas y estas prácticas que se llevan ya desde mucho tiempo atrás. Pero yo creo que sí hay cosas que desde el personal asistencial se pueden hacer y concertar con las pacientes. Y muchas veces son las cosas por las que las pacientes se molestan mucho. Y es porque me dejaron la puerta abierta, porque yo quería que me apagaran la luz, pero me la dejaron prendida, yo quería estar sola, pero entró todo el mundo, o yo quería estar con mi esposo, pero se salió. Entonces, nosotros tenemos en cuenta condiciones médicas importantes. Aquí lo que hace la paciente y el médico es chulear cuáles son importantes. Aquí me hicieron caer en cuenta, es un momento que dejamos por fuera, y es verdad, dejamos por fuera algo supremamente importante. Adivinen cuál fue, en situación médica importante. El COVID. Ahí no está el COVID. Y el COVID, pues el COVID está aquí para quedarse en adelante. ¿Sí? Y es importante porque una paciente con COVID sí cambia el proceso de atención y lo van a ver más adelante, sí cambia. Estos realmente son para tenerlos en cuenta. Mi parto está planificado y debemos saber, y la paciente debe saber si es parto, cesárea o es parto después de una cesárea o cómo va a ser su atención de parto, cómo prefiere que sea el ambiente de la habitación, si quiere tener las luces o no prendidas, prefiere tener un difusor de aceites. Bueno, es que ahorita las pacientes y con toda esta ola de parto humanizado con un enfoque muy social, y es que a veces es simplemente traer música relajante, olores que te relajen, el balón de pilates, la habitación con luz tenue y demás. Si eso es lo que ella quiere y para ella eso es el parto humanizado, pues nosotros lo concedemos. ¿Qué acompañante quiere que la acompañe? Y registramos el nombre, de tal manera que cuando llegue la paciente, si Luisa Soto sabe que Diego es quien la va a acompañar. El movimiento, si la paciente quiere o no moverse, si quiere o no caminar. Y no es que la paciente quiere caminar, pero no tengo la enfermera que la acompañe, ¿sí? Tenemos que procurar poder tener o organizar el equipo para que se den las cosas. ¿Cómo quiere la paciente que tenga el manejo del dolor? Y es que para nosotros todavía nos llegan ahora pacientes que no quieren nada para manejo del dolor, simplemente caminar, simplemente bailar, bueno, muchas cosas. Entonces, todo esto la paciente lo que hace es que lo va registrando. Y cuando nos llega, ¿y qué esperamos? Que cuando la paciente llegue el momento del parto, nos traiga esta lista de chequeo y simplemente nosotros, personal asistencial, conocer cuáles son sus preferencias. Importante y clave, y es que las cumplamos, porque nos puede traer esto, pero si no las cumplimos, volvemos a esos resultados que vimos en los estudios y los podemos encontrar en la literatura. Entonces, y ya para concluir, y espero y me comprometo en la siguiente, en nuestro siguiente simposio o sesión académica, poder traer resultados de esta plan de parto, porque mucho, o puede ser muy bueno plasmarlo, pero si realmente en la institución no lo vamos a cumplir o no lo vamos a implementar, pero esperamos que sí, y poderles mostrar si realmente, como el estudio que lo mencionó, sí está relacionado a buenas prácticas de parto humanizado y buenos resultados de parto. Entonces, sabemos, la humanización en el cuidado de enfermería es indispensable para obtener la confianza y la colaboración de la paciente. Y ustedes saben que cuando no hay una buena empatía con la paciente, pues se rompió la relación enfermera-paciente. El cuidado de enfermería debe ser holístico, por tal razón el cuidado debe tener en cuenta todos los ámbitos del ser humano. Entender que la atención del parto cada vez se está volcando a lo más natural. Esto permite estar preparados a las necesidades de las pacientes y el enfermero cumple un papel vital que engrana todos los objetivos del cuidado humano y sensible para nuestras pacientes. Entonces, de verdad, consideramos que la humanización y sobre todo en esos tiempos de pandemia, como lo mencioné, es importante no perderlo, ¿sí? Porque ahora con máscaras, con gafas, con overoles, batas y demás, ya casi ni nos vemos el rostro, ¿sí? Pero yo creo que con una buena actitud, con una sonrisa que se nota en los ojos, de verdad que la paciente siente esa calidez en la atención. Entonces es algo que es muy importante no perder en estos momentos. De verdad, muchas gracias. Espero que estas palabras y estos conceptos que mencionamos el día de hoy sean de verdad
una motivación para las diferentes instituciones poder implementar desde cosas sencillas y complejas, acciones que permitan que las pacientes se sientan más felices el día del momento del nacimiento de su bebé. Y aquí pues una foto, parte del equipo, porque aquí no está todo, que brindamos esa atención a nuestros pacientes. Muchas gracias.